Buonasera a tutti, mi presento, mi chiamo Ferri, lavoro presso il Dipartimento di Scienze Medico-Veterinarie dell'Università degli Studi di Parma. Oggi sono qui a presentare questo seminario Este seminario, que es la cuarta cita del web Mita, que por lo que se refiere al seminario de hoy, se va a ocupar de las cremas untables anhidras, y el MITA es el Máster Internacional en Tecnología de los Alimentos, organizado por la Universidad de Parma en colaboración con la Universidad de Buenos Aires, y organiza justamente ya desde antes del verano estos seminarios que tienen una frecuencia semanal, y hoy se tratará este tema. El tema será tratado por el doctor Damiano Puggia, que es el responsable del Departamento de Investigación y Desarrollo en Socado SRL de la ciudad de Verona. Después de la presentación, para quien quiera, será posible hacer preguntas presentándolas y escribiéndolas en el chat de la videoconferencia, y una vez finalizada la presentación, el profesor podrá contestar a las preguntas. Por tanto, dejo la palabra al profesor Puggia, que va a tratar este tema de hoy, que son las cremas untables anhidras. Muy buenos días a todos. Ante todo, le pregunto al profesor Ferri si se ve correctamente la presentación. Me presento, soy Damiano Puggia. L'impostazione di visualizzazione, come si diceva prima. Facendo inverte, perfetto. Soy Damiano Puggia, me ocupo de cremas untables desde hace aproximadamente 10 años. Estoy recibido en tecnología alimentaria en la Universidad de Parma. Luego les voy a dar algunos otros detalles. En la presentación de hoy vamos a ver cuál es el mercado de las cremas untables a nivel global, tanto en el mercado retail, supermercados, como en el mercado B2B. Y luego veremos cuáles son los principales ingredientes utilizados, el proceso de las tecnologías de producción más difundidas. Nos vamos a detener un segundo en la parte químico-física de la crema, o sea, la vamos a evaluar como suspensión, emulsión, y vamos a hacer algunas, vamos a pensar un poco en la dimensión de las partículas. Vamos a cerrar con las metodologías de análisis, los defectos, los nuevos trends y si hay preguntas. Entonces, como les decía, me recibí en tecnología alimentaria en la Universidad de Parma. Hice también otras experiencias durante mi recorrido. Hice un Erasmus en la Universidad de Wageningen en Holanda, que es un centro de investigación, y luego en el centro en mis 3 primeros años de mi transcurso profesional en el Grupo Ferrero, y después por los 6 restantes en SOCAP. Esta es una foto para mostrar el mundo de Wageningen. Me gusta ponerla porque este edificio era un poco el símbolo entre el puente entre la investigación y la industria, que estaba hecho por la innovación y por lo tanto por la universidad. Aquí una panorámica de la biblioteca de estudiantes para esta experiencia de estudio. La otra experiencia en el mundo de trabajo fue en Ferrero, donde me ocupé durante el primer año y medio de Tic Tac,
y luego durante un año entero en la parte de preparación de cremas y productos anhidros, entre los cuales la muy famosa Nutella. Esta experiencia la hice en la planta alemana de Dahlberg. Aquí tenemos una planta, una vista aérea con más de 4.000 empleados y donde la parte de preparación, donde yo estaba, se ocupaba de producir los semi-elaborados que eran todos de naturaleza anhidra, o sea, que es el tema de hoy, y eran los chocolates rellenos y cremas untables, que luego veremos tendrán una misma estructura de base. Luego pasé a hacer cosas un poco menos canónicas, un poco más atípicas en Socado, en desarrollo. Es una empresa que tiene unas dimensiones mucho más pequeñas, factura aproximadamente 60 millones de euros y tiene 200 empleados, donde tengo la posibilidad de ver proyectos y una gama de productos anhidros mucho más variada, mucho más de nicho y mucho más especializada respecto de un mass market como puede ser el del mundo de Ferrero y de la Nutella, donde cada variación tiene que esperar años y donde el ser iguales y repetibles siempre es el máster, digamos, mientras que pasé a una realidad donde cambiar todos los días e innovar todos los días es lo más, digamos, el máster, ¿no? Entonces, aquí muestro dos ejemplos que están un poco en los extremos, una crema rosa, una crema verde, no de pistacho. Luego aquí muestro cremas que están preparadas para cocción, o sea, para horno. En la foto de arriba se puede ver que la crema tenía un altísimo índice de deslizamiento y no se movía, permanecía donde fue dosificada por el pastelero en este caso, pero al mismo tiempo también era extremadamente suave. Entonces, estas son características un poco extremas y típicas de productos que desarrollo en estos momentos de mi profesión. Entonces, esto para mostrarles un poco qué hice y por qué estoy hablando. Entonces, vamos a desplazarnos un poquitito ahora a lo que es el mercado de las cremas untables, donde en su interior, desde un punto de vista de marketing y de estadístico, se renuevan también las mermeladas o el peanut butter, cosas que no vamos a tratar hoy, en las cuales que yo no son de mi competencia. Hoy nos concentramos sobre lo que se llaman las chocolate spread o cocoa spread, sí. Es un mercado en crecimiento todos los años, un mercado que factura 62 mil millones de dólares y tiene un consumo por cápita de 2 kilos por persona, que yo acá representé como 10 frascos de 200 gramos, pero bueno, este es aproximadamente el consumo actual. ¿Cuál es? Bueno, el mundo de las cremas untables nace con la Nutella, nace en Italia en el posguerra para crear un producto económico, un chocolate económico, por lo tanto, con avellanas y con aceite para diluirlo, digamos, pero luego va a terminar en todo el mundo con diferentes brands, marcas, con diferentes productores y diferentes formatos. Aquí les muestro algunos productos que se extrayeron de un análisis de mercado en varios países del exterior. Aquí tenemos, ven, Algeria, Argentina, Eslovenia, Ucrania, Países Bajos, España, Alemania. Por lo tanto, el producto de un país como Italia, donde nació con la Nutella, se volvió global y es consumido en todo el mundo occidental o occidentalizado y mucho menos del consumo en el mundo oriental porque no hay cultura del dulce y de las preparaciones con estas cremas. Hagamos una pequeña decir dos palabras sobre el mercado italiano. En Italia tenemos productores de marca que con su marca producen su crema y aquí representé los principales: Ferrero, Rigoni, Novi, Loacker
Venchi, Emilia, poi y abbiamo dei también produttori tenemos ai quali productores all'interno c'è a la los marca cuales está che producono Socado, sia que marche proprie, producen ma tanto marca principalmente propia, marche pero premium, perché principalmente Socado non è nota per ingredientes. O usare sea, delle Socado no es marche muy totalmente conocido en el spesso mercado porque il es a produttore menudo el qualche volta si productor de in questo marcas para caso ho messo terceros. O sea, alcune referenze aquí puse che algunas l'anno scorso referencias venivano que el año prodotte pasado con questi se brand. produjeron con estas L'anno prossimo marcas. la El situazione año que potrebbe cambiare viene perché la ogni situación anno podría le cambiar brand porque brasiliane cada sono año soggette a nuove las gare marcas nuevas e están quindi vari sujetas a produttori nuevas. vengono messi Entonces in varios concorrenza productores se e ponen l'assegnazione como della produzione può en variare. competencia y por lo Questi sono tanto la alcuni asignación de prodotti producción puede brasiliani. variar. Aquí vemos algunos E productos y poi algunos esiste productores. Y un luego altro mondo che existe è un legato otro mundo alle que está creme ligado sanitary, a che è las quello del cremas B2B, anhidras, que es ovvero el di de tutti quei B2B. O semilavorati sea, de todos refiniti. esos semi elaborados para los Anche qui ho profesionales. messo Aquí i también principali puse player los italiani, principales players e italianos, anche pero europei, también diría in europeos, vari quel por los posto: cuales Curatos, Nestlé, Curatos, Pirca, Stella Nestlé, Martini e Birka anche Ferrero, che con il y successo también di questo Ferrero, è que con este entrato balde pequeño entró nell'ecosistema. en este mundo también. C'è tutta poi un'altra Entonces, mole luego di hay todo applicazioni otro mundo de che aplicaciones fanno uso di creme que anidre forman, que nel mondo usan, della utilizan gelateria e estas io cremas produco, anhidras, que es la de las per cui heladería y los panificados. sia un Entonces, topping, que sia una sea un copertura, topping, que sea una che sia cobertura, una que crema per sea patate, una crema tutte queste sono para creme anidre. Ovviamente non tartas dulces, patate, son todas sono cremas sempre diretto nei anhidras, termini a no 325, untables, ma o magari sea, nadie la ma está l'industria untando en le casa en utilizza una feta de pan, pero la per industria altre las cose. utiliza Questo con otras perché la ricetta finalidades. però è La sempre la estructura medesima. de la receta siempre es la misma. Fatta questa breve carrellata Entonces, sul hecho esta mercato primera delle introducción cose sobre el generiche e mercado, dove qué es lo vanno, que quali sono hay le y loro dónde proprietà, van y cuáles vediamo son las quali sono i cremas principali untables, veamos un ingredienti poco cuáles utilizzati son los nelle principales formulazioni. ingredientes utilizados Quindi en las riassumo fórmulas. queste le Entonces, grosse, resumo como poi potremmo estructura. disquisire per dei Luego se giorni. puede Comunque discutir por principalmente lo días porque zucchero è il ante primo todo el ingrediente, azúcar seguito es el spesso primer o a ingrediente, volte seguido a anticipato veces in o alcuni anticipado en algunas viene per ocasiones dei por tagli, aceites y per grasas cui che ne so, vegetales. leggeremo Por lo sempre tanto, zucchero, siempre birra, vamos a leer e grassi azúcar, vegetali e in aceites y qualche grasas raro caso vegetales, olio y en extravegetali e algún basta, no? Comunque sono sempre i primi due casos, ingredienti. primero son siempre estos Dopodiché dos abbiamo, ingredientes, los primeros in dos. funzione del Luego gusto e della tenemos, en connotazione, función del una quota gusto y di de la latte e di connotación, una orzo, cuota de una leche y quota di derivados, mandorle e di una cuota cacao. de avellanas y de Ovviamente se cacao. fa una crema bianca, Lógicamente, si il hago una cacao non ci crema sarà blanca, e el viene cacao no tolto perché estará dovresti y las metterlo mettere. avellanas podré Viceversa, se fa decidir una si crema ponerlas o no. Si voy vuole en avere una cambio a connotazione hacer una cioccolatosa crema que quiere niente, tener una magari connotación metterà de pochissimo chocolate latte e negro, derivati entonces sopra tendrá e poco leche y spingerò un po' di derivados zucchero. y me Quindi le empujaré más al formulazioni cacao. Entonces, en las si potrà fórmulas sempre poi se trovare podrá siempre alla voce encontrar emulsionanti, en spesso el le ítem de eccezioni vengono emulsionantes, las usate e lisitinas, luego veremos qué otros, e y tutti i prodotti. aromatizantes de diferentes naturaleza. Ovviamente la percentuale di Luego, questi obviamente, el ingredienti di porcentaje de base estos ingredientes de variano in funzione base dell'applicazione. varían dependiendo de la aplicación. Adesso uno a uno andremo a Ahora bien, vedere a uno qual è un po' iremos a il ver un cosa poco serve cuál es, a quell'ingrediente qué e cosa sirve porta alla ese ricetta. ingrediente que aporta a la Sostanzialmente lo receta. zucchero è quello che Entonces, tiene meno esencialmente el partenza e azúcar es fa el peso, que hace apporta peso, sicuramente aporta dolcezza e struttura seguramente e dulzura abbassa y il costo della estructura ricetta. y baja el costo de la receta. È attualmente eh, Actualmente, sempre più spesso messo in cada discussione per gli siempre effetti más che a può menudo avere está puesto en discusión por los sui efectos disturbi que puede alimentari, tener sobre los soprattutto disturbios quando alimentarios, ripetono sobre l'eccesso di todo consumo, cuando hay un ovviamente, exceso de consumo, e obviamente. Y non è da sottovalutare no hay que l'effetto che lo zucchero ha sulla struttura di una menospreciar crema. del Poi, efecto quando que el andremo a azúcar tiene en la estructura modificare de una crema, la porque sua luego cuando percentuale iremos a e modificar andremo a su sostituirlo, porcentaje la o lo struttura vamos a al pari reemplazar, degli la altri ingredienti sarà estructura la igual, medesima. igual Quindi sembra con los otros semplice, ma ingredientes en forma effettivamente igual no va a ser la misma. Por lo tanto, influye este la ingrediente en la seconda macro estructura. La voce di segunda macro ítem, ingredienti digamos, de sono gli oli ingredientes grassi y vegetali son los che aceites y vengono grasas scelti in vegetales que son funzione del elegidos loro en butter función content, quindi di qual è la loro de cuál es percentuale di su grasso porcentaje de a una grasa determinata y temperatura en in una solido determinada temperatura en e sólido. ovviamente Y obviamente questa
este porcentaje de grasa y la relación entre sólido y líquidos va a generar la estructura y va a influenciar en manera preponderante también en la viscosidad a una determinada temperatura. Si yo mi crema la quiero a 20 grados porque estoy en el norte de Europa, tendré una mayor relación de parte bajo, digamos, de aceite, digamos, y el aporte. En cambio, si estoy en un mercado cálido, sur de Italia, Italia, perdón, o Argentina, en determinadas estaciones y Centroamérica, tenemos un gran cliente en Costa Rica, obviamente voy a tener que aumentar esa parte de grasa que se funde y en la crema se volverá untable a una temperatura que es de 25 grados. Va a tener que variar la relación del aceite, porque para hacer esto las grasas principales que se usan son el aceite de palma, girasol, se puede usar el palmito o el coco, o sea, o también para ciertas aplicaciones particulares se puede usar la manteca anhidro, o sea, manteca vacuna, y le da también una gran nota gustativa y seguramente eh, es a ver, Palattabilità. In bocca è molto buono il burro vaccino. también da un sabor al paladar, se derrite bien y da un sabor muy rico. La manteca, ¿no? Hablando de la manteca. Bien, la importancia de los aceites grasos es crucial porque se utilizan en forma adecuada, en el sentido que así como pueden dar una estructura muy rica y como su neutralidad puede hacer exaltar la avellana, la leche, y el cacao, también pueden arruinar el producto si no son utilizados frescos. Por lo tanto, su frescura es muy importante. El estoqueo de esas grasas dentro de la empresa o de quien produce tiene que tener ciertos cuidados, por lo tanto, tiene que tener a temperatura por encima del punto de fusión. En el proceso, aquí también podemos arruinarlos o los podemos tratar bien, siempre en particular forma poniendo atención a las temperaturas y a la exposición al oxígeno. Y luego la cristalización, especialmente la parte, digamos, de grasas saturadas que me permiten de mantener la estructura de la crema, tienen que estar bien estabilizados con temperaturas y tiempos muy precisos. Entonces se van a usar fracciones, sobre todo para el aceite de palma, tenemos palmoleína, tenemos fracciones medias MF y luego tenemos upstairing o esterinas con número de aceites diferentes. Estas fracciones junto a otras grasas como el girasol, coco o manteca vacuna son manejados para obtener el efecto deseado, pero el efecto deseado desde un punto de vista técnico tiene una importancia menor a veces respecto del pedido del cliente. Si yo pienso que para hacer un determinado producto es más importante una oleoína de karité o de chía, pero el cliente no lo quiere y quiere manteca de cacao, yo voy a tener que adecuar el pedido del cliente, tendré que adecuarme a ese pedido y modificar. Entonces, a veces tenemos pedidos que no son lo mejor de un punto de vista técnico, pero nos tenemos que adecuar. Entonces, la parte grasa pasa de un elemento bike, o sea, 20-30% del peso, a un elemento que puede dar una fuerte caracterización. Pienso en la manteca de cacao, pienso en la manteca de vaca y pienso en la difusión. O sea, si eso está bien hecho, el 80% de una crema ya está hecho cuando se individualizan las grasas correctas. Los principales ingredientes también siempre presentes, diría, en las actuales fórmulas está la leche y sus derivados. La leche puede ser entera, puede ser descremada, puede ser suero, lactosa o proteínas. Obviamente siempre en polvo. Aquí puse una foto
de una torre de siempre leche anhidro, no existe leche fresca ni concentrada. Siempre es la leche aporta una nota característica intrínseca a la materia prima, aumenta la sensación de dulzura de la misma crema con la parte de lactosa en la misma presente, y algo que es muy importante, aumenta la persistencia de la componente organoléptica de otras materias primas. Doy un ejemplo, una crema untable de avellanas con o sin leche. Paradojalmente, la que tiene leche tiene más sabor a avellana que la que no tiene. ¿Por qué? Porque la leche con sus proteínas logra dar una persistencia más de la parte aromática en la boca. Es como que atrapa y las mantiene unidas en la boca por un tiempo mayor. Por lo tanto, la persistencia que tengo de avellana aumenta, no aumentando la avellana, sino aumentando la leche. Y tiene un fuerte impacto sobre la estructura. Sobre todo, el suero de leche es un elemento que tiende a endurecer mucho las cremas. La leche descremada y la leche entera en el tiempo tienden a endurecer la crema porque se forman enlaces de hidrógeno en fase de cristalización que continúan en el tiempo. La lactosa, por ejemplo, aumenta la elasticidad, entonces la crema parece gomosa. Si pones demasiada lactosa, entonces la leche con sus derivados tiene una fuerte influencia sobre la estructura, no solamente sobre el gusto. Y aquí deben seleccionarse en función de lo que queremos obtener. Uno de los principales ingredientes de donde nacen las principales, o la Nutella con el señor Ferrero, es la zona de origen misma, es la de las avellanas. Las avellanas que en Nutella, que es la más importante de las cremas, tiene el 13%, pero en el mercado hay también cremas que se han despegado de este porcentaje y están creciendo. Nosotros ahora llegamos a producir 45, 50% de avellanas porque hay un mercado cada vez más exigente en cuanto a el sabor avellana. Entonces ya no es un gusto de fondo, sino que se vuelve la clave. Las avellanas obviamente están muy influenciadas por su origen. Ahora tenemos cosechas también en Chile, pero quedan siempre los mayores productores, Turquía, casi el 80% de la producción mundial, Italia, que hay una fuerte penetración del mercado en los últimos años por parte de Azerbaiyán y Georgia, dos países del este de Europa que se están trabajando mucho en estos cultivos con muy buenos resultados. Mucho depende de cómo va el origen, digamos, el tostado, y también cómo es la conservación, si es en pasta o si es con la cáscara. Entonces, saber manejar la cadena de producción, cómo es controlada, cómo es tostada y cómo es conservada, esto es muy importante. Y esto da, lógicamente, una nota de sabor muy típica, muy característica, y por su elevada porcentaje graso, sobre todo, especialmente ácido oleico, tienen una fuerte influencia sobre la estructura. ¿Por qué? Porque la fase grasa, 63% para el 80% de ácido oleico, significa que tenemos un aporte de 5% de ácido oleico hecho con 13, o sea, Nutello, 13% de avellanas. Este 13% me aporta 5% de este aceite, y cambia mucho sus propiedades, por ejemplo, en las temperaturas de refrigeración, porque si nosotros ponemos una crema de avellana en la heladera, ¿qué tengo que hacer? Si estamos expuestos a temperaturas de este tipo, o estamos haciendo un producto para la heladería, para la pastelería, el ácido oleico nos dará una gran mano, o puede ser también un gran obstáculo.
Otro ingrediente principal, o no es principal en cuanto a peso, porque tiene un fuerte poder organoléptico, es el cacao en polvo. Tendencialmente está entre el 5-10%, salvo excepciones donde lo quiere llevar un sabor a cacao. Entonces, el cacao va a cambiar su sabor en función de su pH. Esto está ligado al proceso de alcalinización inventado por los holandeses, que cambia tanto el color como el sabor. Y el contenido de manteca de cacao puede variar mucho. Podemos tener una manteca de cacao de 20-22%. Entonces en el polvo está el 22% de manteca. Un polvo de cacao estándar que tiene 10-12% de manteca de cacao, o un polvo de cacao fuertemente desgrasado, donde se le saca la grasa, no por compresión, sino con solventes, donde llegamos a un 0 o 2% de manteca. Entonces, función de la manteca contenido, el pH del cacao y en su proceso de alcalinización, la misma materia prima puede tener un abanico infinito de matices que se reflejan luego en la nota organoléptica, sobre el color, se reflejarán también. El amargo es bastante constante, ligado a los alcaloides presentes en el cacao, mientras que la astringencia cambia mucho al variar del pH y por lo tanto al proceso de alcalinización. Entonces, más un cacao es natural, más astringente será, menos tendrá esta nota, más tostado está. Entonces, la estructura puede estar influenciada por el cacao, sí, según cuánto manteca de cacao contiene. Si contiene 0.2%, no, porque podemos considerar como una materia prima no está aportando demasiadas variaciones. Si contiene mucha manteca de cacao, sí. ¿Por qué? Porque la grasa contenida de la manteca de cacao va a influenciar la estructura. Tenemos luego en casi todas las etiquetas el ítem emulsionantes. Los emulsionantes son moléculas anfipáticas o bien moléculas que tienen una parte polar y una parte apolar, o sea, hipofílica, una parte hidrofílica. Entonces se ponen en interfaz, y de esas moléculas polares pienso específicamente al azúcar, a la lactosa, algunas proteínas de la leche, con la parte hidrofóbica, disculpen, con las colas, se ponen en relación, en contacto, en enlace con la parte grasa. Tendencialmente más usados a niveles global son las lecitinas de soja, de girasol, de avena, de cebada, pero también hay emulsionantes más técnicos usados en el mundo B2B, especialmente, que son el PGPR o los monohidroglicéridos. Estos son utilizados para específicas aplicaciones y no se encuentran nunca sustancialmente en las etiquetas, porque no van al mundo retail. Pero aquí también son fundamentales porque modifican la reología y la estructura del producto cristalizado. Para dar una idea de magnitud, los emulsionantes se dosifican aproximadamente al 0,5%, y por lo tanto, no se hacen 1000 kilos de crema terminada con 5 kilos de emulsionante. Puedo mezclarla en un sentido o en el otro. Si en fase productiva no se agrega emulsionante, se pueden romper las maquinarias, porque la viscosidad va a ser tan elevada que también las máquinas pueden bloquearse, pueden romperse o pueden
Cuando en cambio se agregan 5 kilos por tonelada de emulsionante, todo se vuelve mucho más líquido y cambia totalmente la estructura. Entonces, último pero no último, están los aromatizantes. Los aromatizantes, a menudo los más utilizados en el mercado retail son el de vainilla. Luego, en función del nivel y de la franja de precio del producto terminado, también se utilizan los de avellana, naturales o naturales idénticos. Y acá también va a depender mucho del mercado y del precio que uno quiere obtener. Si yo quiero un mercado que quiere pagar poco y quiere poca avellana, entonces con 4% tendré mucho aroma. Si en cambio me pide un 50%, no se va a utilizar nunca la avellana, como mucho un poco de vainilla, pero bueno, la manteca de cacao es otro aromatizante que puede ser utilizado en las cremas, de las cremas amargas oscuras, por antítesis, pero simulan un chocolate bianco. L'aroma, sì. Sì, scusi, come se fosse una crema con 30% di cacao, che simula un pezzo di cioccolato fondente. Benissimo. Cioccolato amaro, sì. Sí, cuando habla de crema fondente es de chocolate amargo. Entonces, en función de su de los tipos de solventes, los aromatizantes pueden tener influencias en la textura. Esto se ve principalmente cuando se utiliza un aroma vainilla extraído de la chaucha de vainilla, digamos, y en solución acuosa se la pone, está suspendida en una solución azucarada donde hay agua. El agregado de estos aromas pueden comprometer o pueden hacer variar la textura del producto terminado. En cambio, no sucede si tienen un soporte de aceite vegetal, lipófilos. Ahora quería presentarles, vistos los ingredientes, 3 tecnologías que se utilizan para la producción de las cremas. Voy a arrancar de la McIntyre, que produce esta máquina muy compacta. Esta empresa es la única de las que presente que no provee nunca personalmente, pero es una tecnología que se caracteriza por ser económica y compacta. ¿Por qué? Porque como vemos en la parte alta a la derecha, en la slide, dentro de esta planta yo puedo mezclar todos mis productos, puedo refinarlos y puedo también hacer una fase final que actúa sobre la plasticidad. Es definida por el productor una concativa para hacer el refinado. Sí, profesor. Quando ci sono, sì, concaggio. È la miscelazione finale. Es la mezcla final, el concaggio del chocolate perpetuada por bastante tiempo, de modo de hacer. Sí, benissimo, no, va benissimo. De modo de hacer, quitar todos los elementos volátiles. Es el mezclado final. Está bien este tipo de máquina, funciona para cuando hay pequeños, donde hay mucha flexibilidad en los mercados emergentes, en las pequeñas empresas. Esta máquina es muy útil y lo bueno de esta máquina es que tiene la posibilidad de trabajar productos con grasa a mayor de 24. O sea, es algo que no dije, es que tendencialmente la fase grasa va entre el 30 y el 50%. Un producto con 24% de grasa es definido en nuestro mundo de las cremas, es magro y no todas las máquinas pueden trabajar esas cremas magras. Ahora, para mostrarles en la práctica, les preparé un video, les voy a dejar el link de un video que podemos ver ahora.
Un attimo. Vedete il video? Azzurro. Ah, scusate, allora, un attimo. Eccoci qua. Si vede ora? Sì, ora si vede. Perfetto. Questo è un video dell'azienda che presenta Este il es un loro video de la empresa que presenta su producto. Aquí se puede ver la máquina de la que les hablaba con sistemas automáticos. Aquí se hace desde lo alto la carga de las materias primas. Ahora lo muestro un poco mejor: el azúcar, el aceite, el chocolate. Y la máquina luego empieza a refinar todo en el mismo momento, todo junto, desde el comienzo. Entonces, mientras va refinando, se ve aquí la consistencia del producto que pasó de ser granular a ser una pasta, y en este momento el producto está también tomando aire y está haciendo salir la parte volátil no deseada, y está también conqueando, que sería esta operación de mezclado. Vamos a ver ahora otro video que es un poquito más explicativo. Si vede? Sí. Ok, perfetto. Sí, questo fa vedere all'interno. Entonces, este muestra en su interior cómo está hecha esta máquina. Está hecha por una serie de filos, de cuchillas, del rotor, de la parte que rota, que van a rozar un extractor, o sea, un cilindro externo que ustedes ven acá ahora sin las cuchillas, que tiene una superficie rugosa. Entonces, cuando estas cuchillas rodando van a rozar la parte rugosa, se da la refinación. Aquí se ve el detalle de una cuchilla. Aquí lo ven, cómo están en contacto, digamos, con este rotor, y el principio de funcionamiento es el de fuerza de corte entre un extractor y un rotor. Es muy simple en su mantenimiento también, y es, como decía antes, una máquina entry level. Es una tecnología bastante simple para quien empieza en el mundo de las cremas untables o para quien no tiene una elevada capacidad de capital. Quindi andiamo. Questa l'abbiamo vista. Entonces, esta la vimos, es esta. Vamos a esta slide. Si vede di nuovo la presentazione? Sí. E voilà. Benissimo. Ok. Quindi abbiamo visto una prima tecnologia per Entonces vimos una primera tecnología para la que ofrece McIntyre, una máquina rotor, extractor y extrema simpleza. Ahora vemos otra tecnología que se puede utilizar en la producción de este tipo de cremas untables, donde vemos que hay dos fases. Hay primero una fase de mezclado, un mix, y luego hay una fase de refinación y mezclado. Entonces, se trata de un molino de esferas, bolnes, donde vemos en la foto de la izquierda hay dos tanques. El primero, más a la izquierda, es utilizado para preparar la carga. En cambio, en el de la derecha se pone la carga que recircula dentro de estos dos molinos esferas horizontales, que luego vamos a ver un video para mostrarles cómo es un molino de esferas. Sustancialmente, esta tecnología es económica y es muy compacta. El sistema es cerrado respecto de los de McIntyre. El proceso es muy breve y
de poco gasto energético. Aquí tenemos que utilizar productos que tienen por lo menos un porcentaje de grasa del 28-30%. No se puede hacer chocolate con el molino a esferas. Hasta quien lo intenta, pero el resultado no es satisfactorio y es necesario un mixer anterior, o sea, antes de ir a este molino de esferas hay que mezclar el producto. Entonces, respecto de la tecnología antes, donde todo estaba en uno, acá ya tenemos que tener dos unidades, un mezclador y un molino que circula sobre sí mismo. Aquí tenemos vamos a ver este video donde el molino, en este caso es vertical, no horizontal como en la imagen anterior, pero nos hace comprender cómo es el principio de funcionamiento. Si vede? Perfetto. Questo è un leader. Entonces, este es un líder de mercado en términos de productos anhidros. Este es su video de presentación del molino de esferas. Estos son algunos ejemplos de productos que se pueden hacer. También chocolate, aunque yo no estoy muy de acuerdo. Y este es el molino de esferas, que sustancialmente aquí en la refinación se da por roce del producto, azúcar, leche, cacao y las esferas. Aquí tenemos una bomba de entrada donde está el producto premezclado, pero aún está grueso, digamos, no está el azúcar todavía que rugoso y la leche que tienen una cada uno es independiente del otro y las partículas pasan por estas esferas que están movidas por un rotor, como ustedes ven aquí central. Aquí también tenemos un rotor, pero aquí no tenemos cuchillas, pero tenemos muchas esferas de materiales bien calibrados y dentro, en su interior, vamos a aprovechar su coalición para refinar el producto. En este caso, el productor muestra cuáles son las características más fuertes de su molino, donde hay un arreglo, por ejemplo, de la cantidad de esferas que puede insertar o sacar del molino según la función de la crema que lo va a ocupar. Entonces mantiene una calidad constante en el tiempo y en cambio, sobre todo en la fase de llenado y de vaciado, siempre va a calibrar lo que es el producto en su interior. Luego aquí nos muestra que a la salida del molino tenemos un pequeño tanque que nos hace de pulmón y nos permite posteriormente ser constantes. O sea, si dentro del molino tengo altibajos en cuanto a flujo ligados a la naturaleza no homogénea del producto, de la refinación, digamos, con el pulmón posterior, lo estandarizo. Este es un sistema que hace mucha fricción y produce mucho calentamiento al producto y a la maquinaria. Es por eso que aquí el productor toma su tiempo en explicitar que desarrolló un sistema de enfriamiento específico interno. Aquí dice, puedo trabajar con el 28% de grasa, mientras que los molinos de la competencia son del 30%. Estos son datos siempre del productor, hay que comprobarlos siempre en campo. Seguramente se presenta una excelente máquina. En tierra, la ocupación de espacio también para producir 1000 kilos por hora es pequeño, no ocupa mucho espacio, con 10 metros cuadrados, es decir, con un pequeño espacio en un ambiente productivo, se puede producir casi 1 tonelada. Otro factor clave de los molinos es la parte residua en su interior. Entre una elaboración y otra, aquí prometen que quedan solamente
pueden ser con 40 kilos del producto anterior en su interior. Otra vez se enfatiza il suo non essere energivoro, quindi un basso consumo un bajo consumo del punto de vista energético. Quindi si presenta, por lo tanto se ed è presenta sempre di più questa y tecnologia es cada vez más diffusa, esta tecnología perché ha un está rapporto difusa y qualità-prezzo, difundida porque tiene una relación de calidad-precio molto buono. que es muy Poi buena, vedremo muy conveniente. Luego perché veremos non por è il qué massimo, no ma es pur lo essendo máximo, buona, ma non digamos, è lo il mejor, massimo. pero es buena, pero no es lo óptimo. Lo optimal lo veremos luego. Voilà. Vediamo quale è Veamos la tecnologia cuál ad es la oggi, tecnología al día de ottimale hoy per la optimal produzione di para creme la producción spalmabili de cremas e untables y potenzialmente anche di cioccolato. È potencialmente una también de tecnologia che, come chocolate. vedete dalla freccia in Es una alto, tecnología que, ha como ven en la bisogno flecha en lo di alto, 4 fasi, necesita de 4 per fases, cui por lo cual siamo passati da quella più semplice, in una pasamos de fase la faccio más tutto, sencilla al en una molino fase sfera ho hago bisogno di todo, un mixer al e di molino un esfero mulino. necesito Adesso un mixer y un passiamo a molino. quelle raffinatrici a Ahora cilindri, pasamos a lo de las dove ho refinadoras de bisogno cilindros, di donde 4 fasi. necesito 4 E fases. quindi già qua si capisce la Entonces sua aquí ya se impronta comprende sia nello su spazio produttivo in termini di metri lo quadri que occupati, la sua impronta in termini el di espacio que va a capacità, necesitar en ovviamente di cuanto a molte più capital, macchine, espacio e productivo, anche voy a di necesitar más máquinas diciamo y capacità también produttive. de Se capacidad muovo tutte queste productiva. macchine, Si ho bisogno muevo di volumi todas molto estas più máquinas, importanti necesito volúmenes e ho mucho más bisogno importantes y necesito di lotti molto grandi. de Questa lotes mucho tecnologia más grandes. funziona Entonces, così: esta si fa una tecnología miscelazione di funciona materie como se prime hace un mezclado de di materias la ricetta, primas si fa una de la receta, se pre-raffinazione hace dove una porto dello zucchero che pre-refinación donde tendenzialmente viaggia da llevo el 400 a azúcar que 600 milliton inicialmente questo viaja cristallino, insieme alle altre materie prime, li si porta tutte junto a las attorno otras a materias primas y este azúcar se 180-200 las lleva micron. a 180, 200 Dopodiché micrones. avviene con Luego 2 cilindri, quindi una se da raffinazione con 2 semplicissima, cilindros. cioè 2 Es una cilindri dove refinadora muy all'interno il simple prodotto donde passa hay 2 per cilindros donde forza di pasa el caso. Quindi 2 producto y por cilindri fuerza de hanno corte. velocità Entonces diverse e tienen una forte velocidades pressione che li tiene diferentes y uniti. tienen una fuerte presión que los Il mantiene prodotto passando in unidos. El mezzo producto viene pasa en el pre-raffinato. medio, es pre-refinado. La raffinazione finale avviene in En queste la macchine refinación dove ci sono final 5 se cilindri, da en dopo estas vedremo meglio máquinas donde come hay 5 si cilindros, luego veremos comportano, mejor cómo se e comportan y permette un'ottima permite distribuzione una della excelente, grandezza delle óptima particelle in distribución maniera de la omogenea, che è il magnitud fattore de las che ne è partículas en chiave. forma Oltre al homogénea. fatto che le Además del temperature hecho non de que raggiungono las mai temperaturas no alcanzan nunca valori troppo elevati come valores può demasiado avvenire nel molino a elevados como sfere, puede e suceder en durante el questi molino de passaggi si ha uno esferas, sviluppo di y flavor durante estos pasajes hay caratteristici. Spesso nel cioccolato questo è un passaggio chiave. Anche qui c'è bisogno di almeno che durante questa raffinazione in particolare, esta refinación en particular, por los tipos de esfuerzos y de cortes que se dan de la energía a nivel superficial y molecular, se pueden desarrollar aromas. Okay. Entonces, no solamente reduzco la dimensión, también desarrollo flavor. Bien. andiamo a vedere un video che ci racconta Veamos un video que nos funziona un cuenta po' in cómo dettaglio funciona questo en tipo di detalle este tecnologia. tipo de tecnología. Qui si vede il pannello di controllo di una macchina. Aquí se ve el panel de control de una máquina. Aquí son todas máquinas automatizadas y están compuestas por 5 cilindros en acero y tienen un gradiente de temperatura. Entonces, acá en esta pantalla pueden ver el proceso, el mixing, ¿no es cierto?, el mezclado, un pre-refinación pasando por 2 cilindros, una refinación y luego el conqueo de mezclado. Entonces, vamos a concentrarnos en la parte de refinación. Y este es un productor, aquí también Mackindar, para no citar el de Montanari o Müller. Este es un poco diferente, más amplio, más ancho es el cilindro, más ancha será la máquina, más será la producción, la capacidad productiva. El principio de funcionamiento es que lleva el empasto pre-refinado, la masa pre-refinada en la parte baja, y esto es cargado en los varios cilindros, haciendo un recorrido en forma de S. Y a cada cilindro su
su refinamiento. Entonces, este productor hace un sistema de peso dinámico del producto terminado que le permite calcular el output y por lo tanto la fineza. Es un sistema que otros productores lo hacen en forma diferente o con medidas ópticas o con láser. Sustancialmente puedo regular aquí la presión, la temperatura de los cilindros y su velocidad. Si yo ejercito más presión, voy a refinar ligeramente mi producto. Aquí la máquina está dotada de otros accesorios que permiten la regulación optimal entre los cilindros. Y estos son detalles bastante operativos y técnicos, pero son máquinas donde tal vez las presiones en juego son de 70-80 bares y por lo tanto es imposible a ojo regular perfectamente la máquina porque entonces, aquí vemos dos cámaras arriba para ver franjas de cilindro no cubiertos de productos, si hubiese, entonces no está bien que estén, porque quiere decir que en ese punto el cilindro se puede recalentar y por lo tanto se puede dilatar, se dilata, hablamos de décimas de micrones, y por lo tanto se arruina en forma irreversible. Por lo tanto, si esto sucede, se puede ver un cilindro con una franja donde el producto ya no se pega más y donde el cilindro está dañado. Entonces, hay controles de temperatura, obviamente, porque todos estos cilindros son enfriados por dentro, porque ustedes ven aquí algo que es bastante sencillo en todas las máquinas, el enfriamiento, hay un ingreso de agua de un lado y la salida del otro, pero esto comporta, por ejemplo, que cuando trabajo con esta máquina, donde me llega el agua fría, o sea, en esta franja del cilindro, está siempre un poco más fría y esta está siempre un poco más caliente. Cuando se va al detalle se notan también y se ven también que el cilindro no trabaja perfectamente bien con ambos lados porque una parte está más fría y la otra, pero esto no puedo evitarlo con las tecnologías actuales. Bien. Aquí se ve una máquina en transparencia. Es muy lindo este video porque muestra cómo el producto es regulado desde abajo. Aquí están las diferentes presiones de ejercicio en autorregulación. Y aquí, obviamente, tenemos los alcances. Acá el productor puede decir cómo hago para aumentar el volumen sin tener que agrandar el cilindro, ensancharlo, o sin tener que hacerlo girar muy veloz. Él dice, en este caso, que es una opción bonita, sería la de incrementar el diámetro del cilindro. Da una serie de opciones, porque obviamente el polvo que sale refinado es proporcional a la superficie que recorre sobre el cilindro. Por eso, en este caso, el constructor decidió hacer el último cilindro, el más alto, que gira a velocidad superior, los últimos dos, de aumentar el diámetro. Haciendo esta operación, aumentó el output de la refinadora sin aumentar la parte que está en tierra. Este es un enfoque un poco particular, atípico. Otros productores no lo han adoptado, pero bueno. Este es un poco el principio de funcionamiento de una refinadora de 5 cilindros. Vistas las tres principales tecnologías de producción, donde trabajo principalmente con la última porque es la que un poco más tiene experiencia, hablemos un poco de las propiedades químico-físicas de una crema.
vimos que en la etiqueta están los emulsionantes. Entonces la pregunta que uno se puede plantear es, ¿pero es una emulsión o es una suspensión? Si nosotros leemos la definición de emulsión, es ese líquido o es ese líquido donde hay dos fases normalmente que no se mezclan, agua y aceite. Pero aquí, ¿cuál agua está presente en una crema anhidra cuando son todos los productos anhidros y en polvo? Tenemos una actividad del agua de 0,3, 0,4, actividad del agua y una humedad gravimétrica que viaja entre los 0,9 y el 1% y el 1,4. Entonces, tal vez es mejor llamarla suspensión. Entonces, es una suspensión, en efecto, un líquido donde dentro hay partículas mayores a 1 micrón. Lo que no dije en todas estas tecnologías de refinación, es que la magnitud a la que se quiere tender de las partículas tiene que ser menor, igual a 30 micrones. Menor o igual. Obviamente, en un sistema multifase como este, donde tenemos fase grasa, fase sólida y también un muy bajo residuo de agua, ¿qué es lo que influencia su viscosidad y su comportamiento reológico? En la cuchara, en la boca, en una planta, la forma de sus partículas y la distribución de las partículas dentro del sistema. Estos son dos aspectos claves que ahora vamos a analizar. Otra, siempre en relación a esto, en el radio de la esfera, tenemos que imaginarnos una crema anhidra como una suspensión de muy pequeñas partículas de suspensión de azúcar, cacao, leche, dentro de una fase líquida que es la del aceite. Entonces, 70 fase sólida, 30 fase líquida. Entonces, si miramos la ley de Stokes, vemos cómo la partícula puede caer hacia lo bajo y por lo tanto se da ese famoso fenómeno de sedimentación de las partículas y arriba se ve en la capa de aceite del frasco y es tanto más veloz esta fase de separación, tan más baja es la viscosidad y más grande es el radio de la esfera. Entonces, si nosotros queremos tener una crema estable, tenemos que tener un radio de la esfera pequeño y tener una viscosidad del fluido elevada. Entonces, el fluido viscoso, obviamente no demasiado porque obviamente habrá un problema organoléptico. Si nosotros vamos a utilizar esta ecuación y vamos a insertar ciertos valores que yo puse acá en este cuadro, donde tenemos la fase grasa, densidad del fluido, 900 kilos por metro cubo, densidad de la esfera, la parte sólida, 1400, y vamos a ver ciertas viscosidades y la temperatura ambiente, hagamos este jueguito. Tomé un frasquito de 8 centímetros, en este caso es la foto de un peanut butter que tuvo un defecto, pero podría ser cualquier crema untable, y vamos a ver dos cosas. Vamos a analizar la temperatura diferente, o sea, a 20 grados y a 40 grados, cómo cambia el tiempo de sedimentación. Vemos que con un radio de 15 micrómetros a 20 grados le ponemos más de un año a sedimentar, tardamos, mientras que en 40 grados, siempre con el mismo radio, tardamos 2 días. Y en cambio, luego vamos a achicar mi partícula, voy a refinar más, los tiempos van a 3, 4 años para una crema untable con un radio de 8, 9 micrones y voy a 30 días para la misma crema untable mantenida en un tanque de estoqueo sin agitación a 40 grados. Entonces, ya encontraré entonces un sistema ya no más en suspensión, sino que tendré una sedimentación.
Otro detalle que las cremas anhidras tienen un comportamiento rheológico de shear thinning, es decir, más le doy fuerza de corte, más la viscosidad desciende, baja. Entonces, ¿esto por qué? Porque las partículas que he refinado y que están en suspensión, una vez que las pongo en movimiento a través de un instrumento como puede ser un viscosímetro o en línea, a través de una bomba o en casa, cuando mezclo el frasco de crema, si al principio me cuesta, más mezclo, más agito, menos me va a costar. ¿Por qué? Porque hay un alineamiento de las partículas. Entonces, a igualdad de partículas y de fracción sólida, mi viscosidad disminuye. Esto es muy diferente de una solución de agua y almidón, se comportaría de una manera totalmente diferente. Aquí antes hablamos de la diferencia de tecnologías de refinación y por lo tanto aquí tenemos que comprender que cómo influencia el producto terminado. Una tecnología de 5 cilindros, la más espaciosa, la más energizante, la más moderna, me lleva a un sistema monodisperso. ¿Por qué? Porque todas las partículas tienen que pasar por los mismos cilindros, mientras que un sistema de refinamiento tipo McIntyre o tipo molino me va a llevar a un sistema disperso. ¿Por qué? Porque el refinado se da casualmente, o sea, es casual. Una partícula de azúcar se puede chocar 1.000.000 de veces con esferas o 10 millones de veces. Y esto es relativamente bajo control. Entonces, la teoría nos dice que más un sistema es disperso, pienso en el molino de esferas, y más su viscosidad se debería reducir. Se reduce, sí. Aquí podemos ver lo que significa la viscosidad en un sistema disperso, monodisperso, ok. Pasamos a la derecha, monodisperso pequeño, refinación de cilindros, hacia el centro, polidisperso, refinación con bolitas, y aquí tenemos a la izquierda una refinación mal hecha, porque mi parte sólida máxima puede aumentar, porque hay un packing factor mejor, pero hay que tener cuidado porque la realidad es diferente. La teoría nos dice que si yo pongo en el centro, el sistema polidisperso tendrá una viscosidad mejor, pero en la práctica me muestra que si yo voy a medir, a setear mi proceso, porque quiero tener donde está la línea roja, donde tengo un umbral de percepción, ese efecto de umbral de percepción, de gusto, de pequeñas partículas, la voy a comprobar en forma igual. Entonces, en la forma dispersa tendré una... Particle size vuol dire la dimensione delle particelle. Entonces, estoy hablando de la dimensión de las partículas, perdón, sí, lo dice en inglés. Entonces, cuando yo voy a refinar, tengo toda una serie de partículas. Entonces, el sistema gris, para entendernos, es la refinadora de 5 cilindros, el sistema rojo, para entendernos, es la McIntyre y la del molino esferas. Entonces, si yo las seteo a todas para tener la misma percepción en la boca, el mismo sabor, finalmente voy a tener una viscosidad más baja con los cilindros y no con las esferas. Entonces, una cosa es la teoría y una cosa es la práctica. Entonces, todo esto que les dije, refinado, ley de stocks y límite y empaque, digamos, de las partículas, tiene una fuerza influencia sobre la reología, que es medida en el mundo del chocolate, especialmente como viscosidad y límite de desplazamiento, pero que cada productor también en el mundo B2B tendrá su manera de medir y que influencia mucho cuando se va a cubrir un producto como un helado. Piensen ustedes, la cobertura de un helado tiene que ser un producto de muy poca viscosidad y
una viscosidad media, perdón, y un desplazamiento, porque yo quiero una capa fina, pero que permanezca en el lugar. Entonces, toda la parte reológica fuertemente influenciada por la tecnología de refinamiento, sí, de refinación, de la temperatura a la cual la medimos y de la cristalización que yo le doy a mi producto, porque el mismo producto, tal vez con manteca de cacao, mejor enfriado bien, es distinto. Estabilidad oxidativa de las cremas que tienen una fase de grasa muy importante está favorecida cuando hay una fuerte presencia de cacao porque tenemos flavonoides naturales en una fuerte presencia. Acá a la izquierda se puede ver una tabla que muestra el nivel de flavonoides en el cacao en polvo, en el chocolate amargo. Una crema untable con mucho cacao es mucho más estable que una crema blanca a la oxidación, gracias al contenido de flavonoides. Ojo que las cremas sin cacao porque arranca un proceso de propagación de oxidación, un proceso de radicales que lleva a la formación de peróxidos y luego en compuestos secundarios de oxidación. Por lo tanto, se pueden utilizar dinámicas o fotómetros con cubetas preparadas para una preparación muy rápida o la medición de la oxidación y de la estabilidad de oxidación donde se hace una sobrecarga de oxígeno y que con el Rapidoxy y veo cuánto mi producto emplea a una cierta temperatura a consumirlo. No se olviden del olfato, porque todas estas metodologías luego no tienen que ser decididas y tienen que ser tomadas decididas porque el olfato, tanto para probar como para oler, esto no falla, ¿no? Entonces hablamos de de la distribución de estas partículas, de la refinación, cómo se miden acá en la práctica. Dos métodos en las antípodas, uno muy simple con un micrómetro, como ven a la izquierda, poniendo a la crema y apretando, vamos a ver cuál es la partícula más grande de mi sistema. Si en cambio uso un instrumento como el de la derecha, que es un baño de aceite donde se ponen dentro algunas gotas de crema, las partículas se distribuyen y a través de un rayo láser logro entender cuál es su distribución. No se olviden el probarlo, ¿no es cierto? Si un producto está mal refinado, se lo ponen en la boca y lo sienten en las muelas. Aquí es fundamental porque aquí tienen que tomarse decisiones. O sea, el análisis organoléptico es fundamental, sobre todo las que son las materias primas, aceites y grasas, aceites, leche y avellanas y, lógicamente, en el producto terminado. En el producto terminado hay diferentes métodos de análisis. Se puede hablar de un viscosímetro para un reómetro o un viscosímetro o un texture analyzer que para ver según las temperaturas y la consistencia de mi producto, pero aquí también no se olviden de la manualidad de la cuchara, ¿no? De usar la cuchara. Porque a menudo no se tiene el tiempo para hacer este tipo de medición, pero es más que nada el utilizador final no tiene todos los instrumentos, pero banalmente se puede untar en un pedazo de pan. El color se puede ver por un colorímetro. Y aquí también, en caso de necesidad, o se puede hacer también una comparación. Se pone, ¿no es cierto? Pueden ver acá abajo 3 tonalidades diferentes de marrón que están ligadas a la utilización de 3 cacao con poca saturación, con saturación diferente. Si ves uno más rojo, se ve uno más gris y más amarronado al final. Se puede luego forzar la estabilidad térmica haciendo ciclos de temperatura y queriendo también de humedad para estresar las condiciones en las cuales una crema está en la repisa, en la góndola de un supermercado, calor, frío del verano y a poner un climatizador y lo apago de noche. Estas fluctuaciones de temperatura van a actuar sobre la fase grasa en términos negativos y por lo tanto disminuyen
la estabilidad de mi producto. Hay cámaras climáticas donde puedo forzarlo. Último, vemos aquí algunos defectos que se pueden encontrar en los frascos. El de la izquierda, ven ustedes que la superficie no está plana, sino que hay ondas. Esto quiere decir que la crema fue dosificada a temperatura caliente, no estabilizada, y se estabilizó con el tiempo. Entonces, en la línea, esta línea moviéndose para una industrialización industrial creó esta, y que luego tienden en el tiempo a quebrarse y a dar un efecto óptico. A la derecha vemos en cambio una refinación mal hecha. Esta es tomado de una receta online donde se quería hacer una crema untable en casa, y es evidente que con los medios que uno tiene en casa, la atribución de las partículas no necesita ni siquiera de un láser para ver bien cómo está granulado. Aquí hay otros defectos. Aquí a la izquierda una separación de aceite, la que simulamos antes con la ley de Stokes, y a la derecha vemos la presencia de pequeños cristales, en este caso de manteca de cacao, que hace reír acá porque el artículo justamente decía cómo hacer un perfect chocolate spread, y en realidad aquí está lleno de defectos. Tal vez era muy rica, pero desde un punto de vista industrial era un producto pésimo. Entonces, y muchos consumidores no lo hubiesen apreciado. Bueno, aquí está la panorámica de los defectos. ¿Cuáles son los nuevos trends en el mercado que podemos ver en el mercado? Están ligados al gusto de pistacho. Es una tendencia a nivel europeo. Hay una fuerte demanda de esto, también de Centroamérica también, en este momento. Hay un trend que estamos llevando adelante y en el que creemos desde hace años, que es el de sin azúcar agregado, donde toda esa sacarosa de la que hablábamos es acá reemplazada reemplazada por fibras. Y luego, otro gran trend es el de los productos veganos, donde la leche y sus derivados son quitados o reemplazados. Último, pero no último, está el tren de las cremas con inclusiones. Todo lo que hicimos para refinar bien, el esfuerzo para dar en la boca todo este sentido de untabilidad, acá lo destruimos agregando un granulado, pero que pueden tener un efecto crocante y pueden gustar. Estas son un poco los trends, las tendencias sobre los que estamos trabajando, y ahora les agradezco y dejo espacio a las preguntas si las hubiese. Espero haber sido claro en mi presentación. Ok, grazie. Marcia. Tendenza a livello mondiale, stiamo cercando di sviluppare oli vegetali per fare creme con basso contenuto di acidi grassi saturi. Questa sfida implica valutare qual è il miglior modo di poter mantenere una buona cristallizzazione dell'olio, considerando la riduzione nella percentuale di solidi del prodotto. È viabile combinare un induttore di cristallizzazione assieme con un PGPR o altri additivi per poter mantenere la performance? Quali? Grazie. Ok, bellissima domanda. Sì, c'è una richiesta sempre, un trend che non ho messo perché è un po' storico, è un trend nutrizionale che c'è da anni, giustamente, che è quello della riduzione degli acidi grassi saturi. È chiaro che se noi andiamo a usare un grasso di palmisto, cocco, sono
da questo punto di vista i peggiori da un punto di vista di grassi saturi. Poi abbiamo los il palma. peores desde los saturados. Luego tenemos palma, girasol. Muy bueno para una reducción de grasas saturadas es el aceite de colza, que Rapeseed in inglese. Rapeseed. colza es rapeseed en inglés. Disculpen, pero no sé en español. Canola, forse negli US o comunque può essere conosciuto. Tal vez canola lo pueden llamar también canola oil, que es sustancialmente es un aceite donde hay una muy fuerte presencia de ácidos grasos poliinsaturados, 18,3 inolénico, y este es un problema para la estabilidad oxidativa. Hay una ácido oleico, 18,1, y muy poco de ácido esteárico o ácido palmítico. Por lo tanto, este aceite de colza, muy usado en el norte de Europa porque son productores, es muy rico y se utiliza, es muy bueno y es un agente que educa mucho a la cristalización. Nos sirve mucho una fracción de mucha amarga, digamos, que induzca a la cristalización, y nos sirve un excelente control de temperatura del proceso y de cristalización, más que un PGPR. Por ejemplo, he desarrollado una crema para el mercado alemán con Nutri-Score, que es este nuevo sistema de evaluar las etiquetas. Ahora se está utilizando en el mercado norte europeo y es comparable casi a un vegetal, utilizando este aceite de cánola y una fracción de cacao amargo. No hace falta PGPR en este caso, o de otros aditivos. Se puede estudiar luego en el oleogel con puntos de fusión, monoglicéridos con 90 grados centígrados, puntos de fusión que se pueden utilizar en pequeños porcentajes, pero depende mucho de, o sea, se puede declarar en etiqueta si el cliente acepta estas cosas. El consejo es de profundizar el mundo de los óleo más óleo gel, óleo y un factor gelificante, aceite y un factor gelificante. Sì, si può usare, non è molto utilizzato a livello europeo perché non siamo grandi porque nosotros no somos grandes productores. El grandes productores son Norteamérica, que da mucho empuje al aceite de soja y que es promotor de campañas contra el aceite de palma para favorecer sus intereses de mercado. Se puede usar, no conozco su estabilidad en el tiempo. De todas maneras. In italiano questa. Tribologico delle creme? Ammetto ignoranza sul termine tribologico. Se qualcuno mi aiuta. ¿Puede ayudar? Si alguien me ayuda, no lo conozco. Si no, le pregunto a Google. Esperen, a ver. Ah, ok, perfetto, sì. Ah, ok, perfecto, entendí. Ya leí. Se habla de ciencia que estudia la lubrificación y la usura. En las refinadoras a cilindros, cada día se cambian unas partes de acero que son puestas sobre el último cilindro, las llamamos cuchillas, son partes muy finas para hacer despegar el polvo del cilindro. Entonces el polvo en el último no es que cae por gravedad, necesita de una cuchilla que la despega. Entonces, esta cuchilla cada día es consumida de algunos milímetros por el polvo, no por el acero, pero sí por el polvo. Y sobre todo, cuando se produce chocolate, con más razón, pero donde hay cacao hay mucho silicio también, y por lo tanto hay un gastado de las partes mecánicas. Sí, se gastan en las cremas una vez que son dispersas en aceite o con emulsionantes y la velocidad desciende, ¿no? Y se tiene este efecto sobre la parte de refinación. Bene, mi sembra che la prossima sia anche in italiano. Buongiorno, in cosa cambia la raffinazione di crema?
Ah, ok, scusi. Scusi. No, l'altra domanda è pure in italiano, non so se lei può leggerla. Sì, sì, sì. Buongiorno, ancora cambia la raffinazione di creme solo frutto, 100% rosso alla mandorla, quindi senza zucchero o oli aggiunti. In questo caso la sabbiosità e separazione a tempo è inevitabile. No, allora la sabbiosità Es la, la arenosidad es evitable si se refina bien. No se puede en este caso refinar a cilindros porque la relación sólidos y aceite no permite de refinar. Habría que hacer antes una separación. Por lo tanto, la metodología que se utiliza es el refinado a esferas. Y alcanza con refinar y se puede alcanzar, se puede disminuir la arenosidad. En cuanto a la separación, son productos donde tenemos un 55% en las almendras hasta 60-63% de aceite. Las cremas untables, al contrario, tenemos el 60-50% de sólidos. Entonces, la viscosidad resultante, por cuanto yo haya bien refinado, es baja. Entonces, si acordamos la ley de Stokes, al variar el parámetro sobre los cuales podemos trabajar son el radio de la esfera con el refinado, eso sí lo puedo hacer, y la viscosidad. O voy a disminuir la cantidad de grasa del fruto, o sea, desnaturalizarlo, o tengo que aceptar que tendrá una separación en el tiempo más veloz. Hay formas para estabilizar almendras o avellanas, pero ahí también hay que insertar un 3%, un 4% de diferentes tipos de grasa, que luego me permitirá, si estabilizando bien, tener una pasta más estable, pero no tengo el 100%. Di queste emulsioni? Direi che sono... Les diría que son autoscope, no alcanzan el objetivo porque nosotros estamos haciendo una suspensión y no una emulsión. El agua está, pero está atrapada, no está disponible. Entonces, es casi impensable, diría que es impensable poder crear una emulsión desde el punto de vista físico. Entonces, tenemos que preocuparnos nosotros de utilizar las tecnologías para las suspensiones. Entonces, mezclado, el molino coloidal no lo he usado, pero diría que no. Un buon rapporto costo-beneficio in una piccola azienda, produzione 1000 kg al mese. Non capisco, intende lo zucchero? O delle particelle raffinate? Forse le particelle raffinate, sì. Allora è chiaro que più... de las partículas refinadas, más las partículas son grandes, menos refino y por lo tanto en el mismo tiempo puedo producir más crema. Ok, si tengo un pequeño molino y decido refinar hasta 30 micrones las partículas y tardo una hora, si quiero refinar hasta 20 voy a tardar 1 hora y media. Entonces esto multiplicado por un mes lleva a diferencia. Yo creo que si la producción es pequeña, tiene que ser de calidad y por lo tanto consejo refinar alrededor de los 20-24 micrones las partículas, no menos, porque así si el producto es estable y es bueno y es rico, tiene más probabilidades de éxito. A 1000 kilos por mes nosotros los producimos en 20 minutos, no puede hacer competencia en precio con un producto económico, tiene que hacer competencia sobre la calidad absoluta, por lo tanto una excelente refinación. Yo les aconsejo de refinar muy bien. Quale sarebbe il collo di bottiglia nel processo della crema? Dipende dalla tecnologia. Depende della tecnologia. Depende de la tecnología. La que mejor conozco, nosotros tenemos una planta a esferas y tenemos una planta industrial a cilindros. Si miro la planta que tengo a esferas, el cuello de botella es el mezclado. No,
mejor es la refinación, porque o pongo 3, 4 molinos en fila y voy en serie, es decir, salgo de uno y entro en el otro, y entonces aumento mucho mi output, entonces lógicamente tengo que mezclar, pero en el proceso actual que tenemos a nosotros, por ejemplo, todo está calibrado, ¿no es cierto? Mi capacidad de mezclado, de pre-refinación y refinación y conqueo, entonces tiene que estar proyectados de manera tal de estar alineadas. Si yo quiero refinar 4 toneladas por hora, voy a tener que tener capacidad de mezclar, la capacidad de pre-refinar y también 4, y refinación 4, y conqueo también, o sea, con mezcladores posteriores. Entonces, en la línea de producción se va como equilibrando. Si yo estoy estructurado para producir 4 toneladas por hora, pero uno de mis pasajes es un cuello de botella, de modo que de forma exagerada, de 2000 kilos por hora, he tirado capital, espacio, tengo que aumentar la capacidad productiva en forma armónica. Es mejor no tener cuellos de botella, es tener algo lineal. No digo, si tenemos, después está todo el dosaje, uno puede hacer un frasco grande, puede hacer un balde, puede hacer un frasquito chico, entonces ese también es otro mundo, ¿no? El dosaje. Bene, sembra che le domande siano terminate, quindi a me non mi viene altro che ringraziare il dottor Puggia per questa interessante. Bueno, las preguntas terminaron. Quiero agradecer al doctor Pucha por esta interesante y dulce ponencia que nos ha presentado, y agradecer a todos los participantes y saludarlos, agradecer también a nuestra intérprete, Federica, eso, gracias. Y doy cita al 25 de octubre con el próximo seminario organizado por el MITA, que se referirá a la shelf life de los productos panificados y será dada por el profesor Antoniazzi. El horario será siempre los mismos, 16:30, y por lo tanto los agradezco y los saludo. Les agradezco todo, ante todo, al profesor Pucha. Y nos damos la próxima cita. Hemos mantenido los tiempos, y porque son exactamente las 6 aquí en Italia, y por lo tanto hemos mantenido el horario. Todo muy interesante y muy lindo. Muchas gracias otra vez a ustedes y a todos los participantes. Muchas gracias por la hospitalidad y mucha suerte para todos y buen trabajo. Gracias.